Y no para mí, sino para mis hijos o para nuestros nietos. Y hablo por todo el público, Invierto de nuestros hijos y en el nuestros nietos. El terror de que estás prácticamente digitalizado, el terror de que ya no necesitas un policía que te dé unos catorrazos para que ya no pienses de tal o cual forma, sino que ya estás prácticamente controlado. Pues mira, vamos a ver un poco las cosas. Por un lado, Paul Kennedy, auge caída de las grandes potencias. Cuando una potencia llega al límite de su expansión y el coste de esa expansión supera el beneficio que le produce, se estanca y el coste del mantenimiento de las fronteras aumenta y cada vez se repliega. Y cuando se repliega un imperio es cuando más violento resulta. Evidentemente Estados Unidos es todavía un gigante muy grande y todo el capitalismo occidental es un gigante muy grande y va a dar mucha batalla, pero eso no significa que vaya a ser eterno, que es lo que nos han querido hacer creer siempre. Por otro lado, tienes que pensar que existen ya otras realidades. Nosotros, cuando pensamos en qué hacer, o pensamos siempre en términos analógicos materiales, ya existen mundos paralelos donde la gente se dedica a viajar en coche, reunirse en un bar o comprar una panadería virtuales. Pero hay un fenómeno que está a la vuelta de la esquina, que es el transhumanismo. Y ese transhumanismo lleva a que cada vez más integremos la máquina y el hombre. El hecho de la implantación de un chip, porque Bill Gates, como yo me reía, cuando aquí vacunan a la primera abuela que vacunan de coronavirus, yo digo, bueno, y ahora que Bill Gates ha conseguido el control de la abuela Araceli de Segovia, ¿qué va a hacer con ella? O sea, aparte de tonterías, aparte, bueno, pues realmente sí va a haber una fusión del hombre y de la máquina, porque además es práctico. Pero eso es una realidad. La pregunta es, ¿desde qué mentalidad se va a hacer eso? En la mentalidad china, en la sociedad china, no en esta, sino en la trimilenaria sociedad china, comunista o no comunista, el individuo no tiene ningún valor. Lo tiene el grupo, la comunidad, la familia, el grupo de trabajadores. Ese espíritu oriental, no solo chino, sigue estando ahí. Y nosotros desde en Occidente se destruyeron todas las ideas comunitarias a partir del siglo XVIII, aparece el ciudadano y somos de un individualismo extremo. De tal manera que estamos asistiendo a la destrucción de todos los organismos de vida sacrificados en pro del individuo. ¿Cómo no te va a aterrar un mundo en el que se te puede cercenar mmm, todas las realidades, todas, se te puede limitar desde todos los puntos de vista, incluso se terminará penetrando dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente, porque a día de hoy la neurología como ciencia y la psicopolítica son una realidad. Mañana llegaremos a un mundo en que el disidente, aquel que no está de acuerdo, sea considerado un enfermo sobre cuyo cerebro se pueda actuar para borrar sus recuerdos y poner otros. ¿Ya está? Y eso se está haciendo ya. Eso ya se está experimentando en la neurología actual. El poder borrar recuerdos de tu cerebro para coger y reconstruirte otros. Y como todas las cosas del mundo, como todas las tecnologías, tienen su lado bueno y su lado malo. Borremos el trauma que ha sufrido una mujer violada, ese trauma que sufre se puede borrar. Y por lo tanto se puede hacer mejor su vida. Pero también se pueden borrar otras cosas e inocularte otras. Es como un cuchillo o como una piedra. Con una piedra me puede servir para machacar nueces y abrirlas o para meterle a otro en la cabeza y rompérsela. O sea, que estamos La viendo tecnología per se no es buena ni mala. que estamos viendo la muerte de la ilusión, ni siquiera porque la considero viva, la muerte de la ilusión de haber querido tener democracia en la tierra, porque pues con esto que te planteas, pues cuál democracia, ¿no? O sea, Pues es que esto de la libertad es muy relativo, porque aquí llamamos libertad. Meter un papel en una caja cada 4 años, a que te diga el gobierno que tienes un partido y que luego hagan lo que les dé la gana cuando tú hacer otra cosa. Y eso es la democracia. La democracia que es que venga un periodista de un grupo de económico importantísimo a contarte lo que les dé la gana en nombre de una libertad de prensa que tú ni haces ni deshaces. claro.
Hoy, En realidad esto nos lleva a una pregunta, tú que eres tan filosófico, de ¿qué es la libertad? ¿Y claro. en qué manera la estamos viviendo en la actualidad? Porque aquí libertad ahora mismo, por ejemplo, en Europa, para lo único que hay libertad es para ser LGTBIQ, no para tener ni 5 niños. Porque para eso, como no ganamos un duro, no puedes tener 5 hijos y tener una familia. Pero por No, lo menos si hoy quieres, estamos hablando de esto, pero imagínate en 100 años, pues nos mandan a exterminar o quizá por dentro nos autodestruyamos. o Déjame... antes, o antes, porque somos muchos y sobra gente. Claro. Javier, Porque el éxito del hombre como especie es de una magnitud tal que podría considerarse una plaga. Por lo tanto, si quisiéramos que el planeta volviera a funcionar de modo equilibrado, y esto, OptiRecord y en pequeño comité, en todos los grandes organismos discretos o secretos, se ha hablado muchas veces, pues oye, y de hecho, insisto, cuando estuve el último día en el programa, hablé de un experimento en el cómo las propias especies se autorregulan para no excederse en población. Yo te invitaría, si quieres, a que volvieras a convocarnos a Javier y a mí y hacer una segunda parte de este programa en el que podríamos hablar de la cuestión de la superpoblación. bien, pues si quieres aquí le paramos y mañana pues nos vemos. A ver, Javier, venga, porque tengo muchas preguntas, o sea, ¿dónde quedó el pensamiento humano? ¿Dónde quedó? O sea, y además esto de la cooperación, pues China contamina el mundo igual que Estados Unidos o peor lo está deshaciendo con la A ver, contaminación. a ver, empecemos con los conceptos de libertad. Concepto de libertad, hay que hablar de libertad en plural. No es lo mismo el concepto anglosajón, lockeano del individualismo posesorio, ni tampoco el concepto anárquico libertario de Stirner en El único y su propiedad. Cuando estamos hablando de libertad, yo prefiero, y eso recomiendo que lo lean para quienes no le conozcan, el concepto spinozista de libertad es otra vía de la ilustración. Ilustración también ha habido varias y coetáneas y enfrentadas. La ilustración en una base, en este caso radical, que era la de Spinoza. Y Spinoza lo que habla es de una libertad condicionada, es decir, tenemos unos condicionantes de la naturaleza biológicos, económicos, sociales, y dentro de esos condicionantes el libre arbitrio, que pareciera para los hiperliberales y neoliberales que es lo que prima, la realidad es que tú solamente puedes actuar, si es que actúas, en base a unas elecciones de algo que ya te viene dado. Digo, lo biológico, lo económico, lo social. Por eso, tanto la derecha neoliberal como las falsas izquierdas identitarias han olvidado un concepto fundamental que lo ligaría a el concepto spinozista, es una lectura de Marx, porque también Marx, hay plurales lecturas de Marx, no es lo mismo, no voy a ser ya el tópico del Marx de Trotsky, del Marx de Stalin, del Marx de Tito o de distintos Marx. Yo me avengo a un Marx de una lectura de Fusaro, por ejemplo, o a un Marx en que puede jugar perfectamente en un intermedio entre el individualismo y el colectivismo. Y sacre bleu, diría un francés, ¿cómo puedes hablar de Marx entre el individualismo y el colectivismo? Pues sí, hay una lectura de Marx institucionalista, y las instituciones o los cuerpos intermedios de la sociedad, como bien ha dicho mi compañero, la familia, el grupo. Cuando yo estudiaba, y termino, cuando estudiaba, creo que fue en Holanda, cuando estudiaba en Estrasburgo, había una china que estaba estudiando conmigo y tuvimos que hacer entre todos cómo exponíamos desde cada país. Con razón hablas bien chino. No, lo dejé porque era imposible. Pero me atraía la China, digámoslo así, culturalmente hablando. Entonces, no sabemos si se refiere al país o al estudiante. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nos preguntaron cómo veíamos los derechos humanos desde la tradición humanista, tomista, católica, judío-cristiana española, cómo lo veía la China, de la República Popular China, no concebía derechos humanos como derechos del individuo solo, porque en la lengua china el concepto de individuo aislado de la sociedad no existe. Por lo tanto, las matrices culturales de cada pueblo
vienen, aunque sea muy bestia lo que voy a decir, es una metáfora, vienen como genéticamente en nuestro ADN, y lo que hay que saber es que cada pueblo tiene que desarrollarse según sus condiciones económicos, sociales y culturales propias, y no hay modelos a exportar. Y eso es lo que han intentado los Estados Unidos y siguen intentando, exportar e imponer un modelo a realidades que no tienen nada que ver. Y los chinos no imponen modelo. Ojo, con esto no estoy diciendo lo que decía al principio. Yo no quiero ni un yugo americano, que es el que tenemos, ojo, que es el que tenemos, aunque muchos piensen que vivamos en el mejor de los mundos posibles como Pangloss del Voltaire. Es decir, no tenemos ni soberanía militar, tenemos soberanía monetaria ni soberanía económica. Por lo tanto, si no somos soberanos, no somos libres. Y eso es Maquiavelo. Bien. Con China a lo mejor tampoco. Me gustaría traducir lo que ha dicho en parte Javier a términos más espirituales que son humanistas, que son lo tuyo. Y es que de alguna manera, lo que Javier también nos está hablando es de la idea de los arquetipos de Jung. Esa idea de que a cada pueblo le corresponde un arquetipo psicológico que se traduce en el individuo. Bien, pues fíjate que aquí podemos tender a confundir dos conceptos, como son colectivismo y comunitarismo. Claro, en el caso chino, cuando hablamos de ese concepto de individuo inserto en esos grupos orgánicos de la sociedad, no estamos hablando de colectivismo marxista, estamos hablando de comunitarismo. El colectivismo marxista en Estados Unidos y en China. Si tú te defines como individuo, es porque tú no eres yo. Es decir, en un sentido negativo. Si existe una comunidad, es porque existe la alteridad, existe otra. Claro. Por lo tanto, evidentemente, tú no eres chino, ni perteneces a la comunidad china, porque para empezar, ni tan siquiera eres capaz de expresar ese arquetipo. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente piensa que tú coges la religión judía, aprovecho para hacer publicidad de mi libro, Los amantes del fin del mundo, que tú prologaste, es que es obligatorio, ya que vengo. Y piensan que un señor que su tatarabuela estaba con la Pachamama, luego puede coger y ponerse a adorar al Dios, a Jehová, al Dios de Israel. Es decir, es que ahí los arquetipos chirrían por todas partes y a los europeos nos pasa igual. Cuando nos traen ese Dios de Israel aquí, nos vemos en la necesidad de convertirlo en otra cosa porque aquí no hay quien se lo fume. Pues ocurre lo mismo. Los chinos son su propia comunidad con un arquetipo y una visión del mundo. Visión del mundo que además, como es una visión del mundo que se ha decantado por evolución histórica y no se ha decantado por invención instantánea, como el caso de Estados Unidos, no es un artificio, no es un mecanismo artificial que funciona de modo impuesto. Estados Unidos sí. Por eso mismo, en ello radica la posibilidad de ser exportado, porque es un artefacto, no es una realidad natural. Bien. Sin embargo, la concepción china es una realidad natural. Bien, fue cosa tuya, te extendiste más sabiendo yo que tú tienes un compromiso del cual tienes que acudir. Pero yo, estando contigo, con Javier, todo el tiempo se me hace poco. Bien, a mí también. Oye, pero bueno, vamos a concluir y esto que le voy a preguntar a Francisco Cruz Sequera va a ser la conclusión para ti, Javier. A ver, Francisco Cruz Sequera, tengo dos preguntas muy importantes. Con lo que nos describes, con la tecnología hoy, estamos viendo que ya no solo se puede jugar a ser dioses, sino pues algunos se van a creer dioses, ¿no? Porque no ahora, pero quizá ya en unos años, efectivamente todo eso que dices se puede cumplir perfectamente, ¿no? Te manipulo los sentimientos, los recuerdos, te modifico absolutamente. Entonces, ¿quién va a ser ese Dios y a quién vamos a servir? Eso es, creo que gravísimo para la concepción humana que por lo menos teníamos desde esta otra parte del mundo, la que tú compartes, la que yo comparto, la de Javier. Sí, bueno, venga. Lo que se está estudiando a día de hoy en la neurociencia es dónde se radica en el cerebro la conciencia. ¿En qué lugar del cerebro está la conciencia? Y las investigaciones que se están haciendo por parte de distintos países y eminencias médicas es que la conciencia es posible que no esté solo en el cerebro, sino que también eso que decimos de nos duele el corazón cuando tenemos un disgusto o no nos aman, sea también parte de la realidad.
Y la siguiente pregunta, lo que se están planteando es si es posible la migración de la conciencia. Venga. Si eso fuera posible, podríamos migrar del cuerpo biológico orgánico a un cuerpo cibernético. Pensémoslo. Y la tecnología queda muy poquito para que cambie aún más en nuestro modo de relacionarnos. Hasta hace muy poquito la gente se conocía, como decís en México, en un antro. Y se enamoraba un chico y una chica en un antro. Muy bien. Luego eso cambió. Surgió el smartphone, el Internet y las páginas web. Luego, en breve, el desarrollo de la tecnología aplicado al mundo de la sexualidad te permitirá tener una pareja que no será humana. Y ese será el último salto en el ámbito de nuestra vida pasa en cotidiana. Japón, ¿no? Ya pasa en Japón, No, ¿no? no, pero todavía esa persona, entre comillas, o esa muñeca, o ese elemento, es algo minoritario y además todavía está muy mal hecho. En muy poco tiempo te vas a encontrar con una persona en la que tú tendrás exactamente la pareja que siempre deseaste tener. Y si algo no te gusta de ella, se lo podrás cambiar en el software. Es, por ejemplo, si llegas a casa borracho y oliendo a otra, dirás, esta parte se la voy a borrar para que no se me enfade. No, pero bueno, eso es de chiste, pero lo de terror es lo de terror. No es de chiste, es una realidad. Sí, es bueno. Así. Pero digo, me da gracia, pero lo de terror es de terror porque estás controlado, Francisco. Y la segunda pregunta ¿es por un hecho que ya acabó la hegemonía de Estados Unidos o más bien la historia nos enseñará que no hubo tal hegemonía de Estados Unidos y era más bien el secuestro de las grandes corporaciones vía capital sionista? Lo que te quiero decir es, ¿no será que el mismo capital sionista migró también a China, al Partido Comunista Chino, y ahora nos van a controlar desde otro tipo, haciéndonos creer que China es la opción y la alternativa cuando el capital sionista también está por debajo del Partido Comunista Chino y es otra forma de control? ¿O es imposible, Francisco? Una de las claves del poder de ese sionista que tú señalas ha sido siempre la confusión. Cuando tú llegas a un lugar, te tomas una Coca-Cola, un refresco, y hay 50 personas y todas parecen del mismo equipo. No los distingues. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esa capacidad de penetración, de adaptación, de asimilación por parte de esas minorías en Estados Unidos, en Europa, en la gran banca, en las grandes corporaciones, son lo que facilitó el que se hicieran con el control a partir del dinero, primero de las grandes corporaciones, de los bancos, de las grandes compañías de seguros, de los estados, de las bancas centrales y de las empresas tecnológicas. Y a partir de ahí pudieran determinar la política que deben seguir los gobiernos que supuestamente deberían obedecer al interés general. La globalización ha sido... por un lado confundimos a veces la globalización con lo que no es ni al lado, luego con el país de al lado, luego con el continente contiguo, y a día de hoy la tecnología nos permite pegarnos a nivel planetario. Eso es una cosa distinta de la globalización. La globalización fue un fenómeno económico, político, militar que se desarrolló en ese contexto de desarrollo tecnológico para imponer un modo de vida por parte de esa minoría, de esa élite. Esa minoría de esa élite es la que representa a día de hoy los Estados Unidos, la arquitectura, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Internacional de Pagos, toda la arquitectura internacional. Pero China es otra cosa. China responde a una élite de funcionarios que se conocen todos, que es una nueva aristocracia, una oligarquía cerrada, que pueden pactar, pero no mezclarse. Y la prueba la tienes en que cuando tú ves una reunión del Partido Comunista Chino y de las grandes élites del Partido Comunista Chino, para empezar son todos chinos. En Washington no. En Washington no saben ni lo que son. ¿Y es más, he mirado cálculos
por la minoría latina, la minoría europea, la caucásica, porque además no se atreven ni a clasificarse por razas porque no pueden. Entonces no saben dónde colocarte. De tal manera que colocan como latino a una persona que es de origen sudamericano, pero que no habla español. Pero vamos a ver, si no hablas español, ¿qué latina eres tú? Para nada. Y así todo. En China no. Entonces, la gran pregunta es, ¿llegará un momento en que el enfrentamiento entre estos dos grandes colosos, que es la guerra del fin del mundo? Yo escribí un libro que lo tiene en Amazon, también muy cortito, que era una conferencia que daba sobre esta materia. El gran enfrentamiento planetario, esta guerra del fin del mundo, que no es la novela de Vargas Llosa, ¿llegará a un punto de choque militar y de conflicto, o por el contrario habrá un momento en el que se solvente mediante un pacto y una transacción en el que unos permitan vivir a otros? Pues no lo sé. Pero yo mucho me temo que lo que no van a poder hacer esta vez los de siempre, como he dicho ya en este programa, esos que descansan los sábados, es penetrar en las estructuras del Partido Comunista Chino. Bien. Genial. Lo preguntaba porque Kissinger tuvo muchas reuniones secretas para darle poder mucho a China y que no lo supieran los Estados Unidos. A ver, mi querido Javier, pues ya tienes ahí la conclusión. Chicas virtuales, capital sionista, la penetración y la guerra del fin del mundo. El capital es algo más que sionista. Un inciso, no confundamos nunca, o al menos yo lo insisto siempre, Marx con marxismo. El marxismo ha fracasado estrepitosamente. El pensamiento de Marx y sus lecturas es tan variable y cambiante según se lee y se profundiza en el pensamiento de Marx como Nietzsche es en relación al nazismo. Nietzsche no se puede decir que es igual al nazismo, como Marx no es igual al comunismo, entendido el comunismo que hemos entendido hasta ahora. He dicho al principio una lectura que estoy haciendo y que otros están haciendo de Marx entre el individualismo y el colectivismo. Y cuando decíamos, ahondando con lo que decía José Francisco, las disputas comerciales, esto que hablamos de las preguerras o de los principios de las guerras, generalmente siempre se entienden como un conflicto de intereses nacionales entre países, pero nadie se pone a ver, o pocos somos los analistas que nos ponemos a verlo, como resultado inesperado de decisiones que sirven a los intereses de los ricos y de élites transnacionales a expensas de trabajadores, de jubilados comunes, porque es raro ver un día que en vez de un enfrentamiento llegasen a ese acuerdo que decía la conferencia de Francisco. Porque el capital no tiene patria y ha sabido leer el capitalismo representado por los grandes capitalistas, ha sabido leer el Capital de Marx más y mejor que todas las izquierdas en toda la historia desde que se constituyeron como izquierdas marxistas. Cuando a Marx le preguntaron si él era marxista, soltó una carcajada y dijo que él no era marxista. Entonces, dicho por el propio Marx. Entonces, lo que no puede ser es que se utilicen los pensamientos de autores, sea Nietzsche, sea Marx o incluso Jesucristo, para hacer las aberraciones que se han hecho después con sus pensamientos. Entonces, tú dices que la guerra del fin del mundo va a ser, pues mejor abrazos, no balazos, y que vivan las chicas virtuales, porque esto que nos plantean... Cada vez va a haber más precariado, más esclavitud en el sentido de un nuevo feudalismo en el que hay una clase de trabajadores, los antiguos velatores son la clase trabajadora ya machacada, la clase media depauperada, los jóvenes precarios o sin empleo, luego una minoría que vivirán por encima de posibilidades que se permiten, dices de contaminar, pero se permiten hacer viajes de recreo espacial que encima no son espaciales, porque viajan a un determinado nivel por encima de la atmósfera, pero les gusta decir que son espaciales y se gastan en cada viaje miles de millones, y a eso no hay control, no hay Acuerdo de París, ni nadie se opone a lo que hace Tesla, ni a lo que hace otro multimillonario con sus cápsulas espaciales para multimillonarios. Y no es demagogia, es una realidad.
O sea que el capital millonario siempre va a ser el capital millonario. Lo pregunto porque lo que me están describiendo de China parece ser que estamos en 1950 con el boom de Estados Unidos, donde la clase media tenía coche, tenía todo casa, y era la gran clase media del mundo, la de Estados Unidos. Ahora parece ser que se está repitiendo en China. Se está repitiendo y el problema que tendrá China es si no sabe resolver el equilibrio, es decir, si no logra el equilibrio de ese gran desequilibrio que tiene todavía entre la ciudad y el campo, entre trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad, si no sabe lograr el control de sus propias empresas que cotizan en bolsas como la de Nueva York, porque hay ese acuerdo que los capitalistas chinos tienen que ser miembros del Partido Comunista, pero a veces se ponen un poquito rebeldes, se llamen Alibaba o se llamen otra empresa, y por lo tanto ahí va a haber fricciones, y fricciones muy importantes a resolver, porque lo que sí ha hecho China es dar ese bienestar, pero ese bienestar y esa clase media hay que mantenerla en el tiempo, y Estados Unidos lo tuvo y ya no lo tiene, España lo tuvo y ya no lo tiene. Entonces, los países, Aristóteles decía que se mantenían estables siempre que la clase media, el porcentaje, fuese más grande que lo que eran los metecos en la Grecia clásica, que eran los extranjeros y los esclavos, por poner las dos categorías, y la oligarquía. Si había una clase media fuerte, se mantenía el gobierno estable. Pero para que se mantengan, tiene que ser un continuo en la dinámica del capital de un toma y daca. Y si el capital va cada vez más concentrándose y no se somete en determinado momento al Partido Comunista, yo no creo que haya amo que dure 1000 años. Y por lo tanto, las realidades virtuales dejarán espacio para la libertad, entre comillas, condicionada, que yo entiendo como libertad individual. Claro que sí. Siempre habrá rebeldes, aunque no haya causas. Y la desgracia de ahora es que hay muchas causas, pero no hay rebeldes. A ver, ya nos vamos, gracias por tu conclusión. Francisco, la réplica de la conclusión. Encontramos en un enfrentamiento que mide a los invencibles frente a los inagotables. Dios. Ahora que cada uno piense quién es quién. A ver si coincidimos en otro día. Gracias, por favor, disculpa, ya te puedes ir a cenar. Gracias, nos dejas con un buen sabor de boca. Francisco Javier, nos dejas con una gran reflexión. Los dos grandes maestros, los aprecio, los quiero, los respeto mucho. Gracias, hermanos. Y gracias a usted que también no olvide esto, somos hermanos. Todos somos hermanos. Un día se lo dije aquí en Detrás de la Razón hace como unos 4 años. Lo que estamos construyendo es una gran conciencia colectiva y no nos separemos de ella. Usted allá en su casa, hablando con sus amigos, hablando con sus familiares, construye un ruido, y ese ruido quizá es lo que decía Francisco Cruz Sequera, es lo que están investigando. A lo mejor ese ruido es la conciencia, no es la suma de todos ni todos, sino el ruido que producimos. No dejemos de producir ruido, y creo que el único instrumento es el pensamiento crítico. Sea quien nos gobierne, Partido Comunista, Estados Unidos, Washington, el patrono de su barrio, quien sea, jamás abandone el pensamiento crítico, porque esa es la única esperanza de que haya justicia, amor y bienestar. Buenas noches, eso creo yo. Hasta luego. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!